Bueno, buenos días a todas. Bienvenidas al espacio, a este espacio, nuevo espacio Musaraña. Creo que nos conocemos ya todas, somos miembros de la comunidad. Este encuentro se hace un poco en ese marco, en el marco de los encuentros que hacemos dentro de Musa. Lo que ocurre que bueno, tenemos unas circunstancias un poco particulares. Antes de nada, antes de continuar presentando el encuentro, yo os quería dar las gracias muy fuerte y muy grandes porque creo que habéis hecho un esfuerzo tremendo en organizar esto, porque estos encuentros los hemos organizado entre algunos miembros de la comunidad musaraña. Creo que ha sido un año muy complicado, creo que ha sido un año muy duro, sobre vosotras que estáis intentando continuar vuestras clases. Y bueno, el hacer este esfuerzo extra al final de curso, pues la verdad es que es de agradecer. Bueno, pues para el resto de las personas que no están más implicadas, en el mes de julio, dentro de Musaraña, hacemos un encuentro que es el LED, que es el Laboratorio Estival Docente, que es un laboratorio en el que normalmente invitamos a un artista, a un colectivo de artistas, para durante una semana compartir con ellos un proceso creativo. Este año no puede ser porque no podemos tener actividades presenciales de momento en el museo, así que hemos decidido aprovechar este espacio, esta cita que ya la tenemos todas en nuestra cabeza, para hacer del LED, darle la vuelta y hacer del LED un DEL, ¿no? ¿Y este DEL qué es? Pues este DEL es la deriva educativa libre que hemos llamado, es decir, es un espacio donde vamos a hablar, pero no solo vamos a hablar, sino que vamos a intentar proyectar futuro, ¿no? Creo que estos meses han sido difíciles y que, bueno, pues en muchas conversaciones previas que hemos tenido, muchos y muchas nos habéis contado, bueno, pues que han sido meses duros, pero que también han sido meses con grandes hallazgos, ¿no? Con que muchos habéis encontrado nuevas maneras de, bueno, de abordar las clases, ¿no? Desde la virtualidad. Creíamos que era importante parar, pensar, reflexionar sobre lo que había pasado e intentar con eso que habíamos aprendido construir cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esa idea están planteados estos dos encuentros que van a ser hoy, martes, y el jueves también a la misma hora. De esas conversaciones previas que hemos tenido con algunas personas, han surgido un poco los dos temas que nos parecían interesantes, ¿no? Que son los que vamos a abordar. Hoy vamos a abordar la escuela como agente social y el jueves vamos a abordar el tema que hemos titulado Gestión de la incertidumbre, aulas expandidas. En este tema de escuela como agente social, la verdad es que en esa escuela podíamos también añadir barra museo, ¿no? Porque yo creo que uno de los aciertos de Musaraña, así lo siento yo y así lo entiendo yo, es que estamos caminando a la par en muchas cosas, ¿no? Bueno, en llevar a cabo acciones y actividades en el aula, fuera del aula, en el museo, que tienen como confluencia o que tienen como base común el arte y la educación, ¿no? Y creo que en ese camino común es muy interesante plantear estas cuestiones, ¿no? A ver cómo la escuela o cómo el museo las puede abordar. Para este primer encuentro tenemos así como a unas cuantas personas que van a un poco coordinar la sesión. Bueno, pues porque han mostrado especial interés por el tema, porque les interesa especialmente. Y son personas que además llevan un montón de años colaborando en Musaraña. Son Conchita de Oviedo. Ella trabaja en el aula de inmersión lingüística del IES Alfonso II. Está Nuria,
que trabaja, creo que Nuria sigue trabajando en infantil. Si me equivoco, Nuria, manifiéstate. En el Colegio Ciudad de los Muchachos de Madrid. Está Aroa de primaria, del Espinar de Segovia, Reyes González, que lleva un montón de años trabajando con nosotras, del Colegio San José de Madrid, de secundaria, y Sara Anes, de secundaria también, de Nuestra Señora del Carmen, de Zaragoza. Bueno, ellas van a ser un poco las personas que van a dinamizar junto con María, mi compañera de Musaraña, y yo, la sesión. Así que si quieres, María, cuentas un poquito en qué va a consistir, cómo van a ser las acciones y comenzamos. Muchas gracias por venir a este primer encuentro de Musaraña. En este encuentro nos gustaría reflexionar, nos gustaría compartir, nos gustaría también generar. Así que la estructura más o menos de la sesión va a estar digamos, en dos partes. En la primera parte lo que vamos a hacer es presentar 4 escenarios que hemos vivido durante este confinamiento. Un primer escenario podríamos denominarlo normalizado. Un segundo escenario sería el escenario desfavorecido. Un tercer escenario lo presentaríamos desde el punto de vista de las familias y un cuarto escenario desde el punto de vista del profesorado. Iremos escenario por escenario y haremos una reflexión en cada uno de ellos. Y por último, tendremos una experiencia poético-literaria que ya os contaré al final. ¿Quién quiere comenzar a presentar un poco el escenario? Venga, empiezo yo. Que presentaría un poquito simplemente lo que supongo que todos hemos vivido en la mayor parte de los centros, que eso es eso que hemos querido llamar el escenario normalizado. Un escenario en el que llegamos un día a nuestro centro, a nuestros centros correspondientes, y al día siguiente nos dijeron que no podíamos volver y que nuestra acción educativa continuaría desde nuestras casas. Con lo cual, pues tuvimos que afrontar toda una serie de dificultades, de problemas. Bueno, y las primeras, digamos, las primeras dificultades era saber o llegar a nuestros alumnos, en los que en todas las aulas imagino que habréis vivido que existían grandes diferencias. Diferencias con respecto a chavales que tenían medios suficientes como para poder desarrollar su labor educativa y alumnos que carecían completamente de todo medio informático para, bueno, pues para tener una continuidad, ¿no? En algunos centros sí se propusieron la posibilidad de dar o de proporcionar a los alumnos algún material propio del centro, pero bueno, esto también ha habido ciertas dificultades, ¿no? Otro de los grandes problemas con los que nos hemos podido encontrar, imagino, es la brecha digital. La brecha digital que afecta no solamente a los alumnos, sino también a los profesores. Es decir, no sé si a vosotros os ha pasado, en muchos centros sí, no ha habido unas directrices claras por parte generalmente de los equipos directivos para desarrollar lo que podían ser pues, las diferentes asignaturas y cómo llevarlo a cabo. Sobre todo la primera semana fue una primera semana, creo que la vivimos todos como desastrosa, ¿no? En el sentido en el que todos queríamos llegar
muy bien y hacerlo todo muy bien, con lo cual sobrecargamos a nuestros alumnos de una manera total y absoluta, hasta que yo creo que empezamos un poquito a recular y a decir, bueno, esto es imposible, vamos a intentar dosificar las diferentes materias y un poquito ponernos de acuerdo, ¿no? En esta situación normalizada, supongo que también os habréis encontrado con aquello que llamamos alumnos desaparecidos. Es decir, alumnos que nunca más volvimos a saber de ellos, por más que a lo mejor les escribíamos, intentábamos ponernos en contacto, bueno, pues a través telefónico, a través de las familias, y que ha sido muy difícil que pudiesen desarrollar pues, el curso. Dentro de estos alumnos, sí es cierto que la mayoría, o al menos es mi experiencia, es aquellos que ya se habían descolgado, podríamos decir, de alguna forma del curso en momentos anteriores, ¿no? Y que esto pues, les ha servido para, sobre todo en secundaria me refiero, para descolgarse totalmente de cualquier acción educativa. Con respecto a las familias, pues también nos hemos encontrado en una serie de dificultades, ¿no? Padres que han apoyado mucho la labor de los profesores, incluso a veces de manera insistente, que nos han llegado a poner, bueno, pues la cabeza y han estado todo el santo día ahí intentando hacer incluso más de lo que se podría exigir dentro de una clase, y padres pues que al contrario no han respondido para nada. Bien porque la situación que tenían era desconocimiento absoluto con respecto a todas las TIC, bien por falta de seguimiento, o en algún caso yo también me he encontrado que los alumnos respondían en relación a la situación que estaban viviendo respecto a sus familias. Es decir, en casos de separación o de divorcio, cuando los chavales estaban con el padre o con la madre respondían, pero si estaban al revés, desaparecían completamente. Porque en algún caso si tenían algún tipo de medio, o en otros casos, bueno, pues o no lo tenían o los padres realmente no se preocupaban. Entonces, bueno, creo que esto así de manera muy sintética es lo que la mayoría de vosotros y yo particularmente hemos podido vivir durante este tiempo. Luego, como tenemos un momento de debate, pues ya hablamos más sobre ello. ¿Vale? Entonces, no quiero comer más tiempo, doy la palabra a otra persona. Bueno, pues si queréis, si os parece, continúo yo con otro de los escenarios, que era el escenario de las personas más vulnerables, ¿sí? Y más desfavorecidas, ¿no? Ya, bueno, en esa normalidad que ha presentado Reyes, ya ha presentado algunos pequeñas brechas también y pequeñas fisuras, ¿no? En esta situación de COVID, esta situación que acabo un poquito de presentar Reyes, bueno, si la situación de desfavorecidos, bueno, pues está ahí presente siempre, en este caso se ha visto muchísimo más, bueno, pues de una manera mucho más evidente, ¿no? Con aulas cerradas, sin presencialidad, pues ese papel que tenemos en la escuela, en la educación, ¿no? Ese papel social ahí se vio, bueno, pues también más evidente, ¿no? De todo lo que se puede hacer desde ese ámbito, ¿no? Y bueno, es una situación yo a la que me quiero referir especialmente a la brecha digital, porque fue en este momento uno de los instrumentos que nos permitía continuar un poquito con nuestro papel educativo,
pero que aquí, bueno, pues habría una brecha digital y por lo tanto también una brecha educativa, ¿no? Y esto, bueno, no es que sea algo que haya, bueno, emergido ahora, ¿no? Sino que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Ya en el 2005, en un informe de la UNESCO, se señalaban que los grandes obstáculos para construir una sociedad del conocimiento eran precisamente, uno de ellos era la brecha digital, ¿no? La brecha digital y la brecha del conocimiento, ¿no? Que fueron las dos que se vieron ahora mismo, bueno, pues muy patentes, ¿no? Por un lado, esa falta de medios técnicos, de medios tecnológicos, dispositivos digitales que un ordenador, una tablet o la conexión a Internet. Hay un porcentaje muy alto de familias de familias y de alumnado, algunos son estudiantes que a veces no viven ni siquiera con sus familias, ¿no? Que no disponían de esos medios, ¿no? Y bueno, el acceso a Internet. En las zonas rurales, en las zonas de determinados territorios, ¿no? Y ahí ya es una brecha también, bueno, marcada por el espacio geográfico, ¿no? No hay acceso a Internet o no hay acceso con la misma calidad, la misma inmediatez, la misma que se puede tener en otros medios urbanos, ¿no? Todo esto quedó en este momento todavía mucho más patente, ¿no? Y luego la otra brecha es la brecha de la falta de formación, ¿no? La falta de esos, bueno, esa formación que, bueno, podían en un determinado momento, a partir de una serie de ayudas con asociaciones, con, bueno, todos los medios que han sido posibles, que se han dotado por fin de algún medio a estas familias o a estos estudiantes, a estas estudiantes, no disponían de esa formación digital para el manejo de esto, ¿no? Tanto las familias como los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí se marcaron, bueno, pues esos medios que podíamos tener o que podíamos ser, que era, bueno, pues ahora solo queda lo digital porque no podemos estar en la presencialidad, no disponemos de todo eso, ¿no? Y luego, bueno, son todas las otras dimensiones que quedaron también muy en evidencia de la educación, ¿no? Como nuestro papel es un papel, bueno, pues de acompañamiento, de orientación, de emocional, bueno, que las dimensiones educativas no van solo con lo instrumental, ¿no? Que se podía ser también un elemento que, bueno, en un determinado momento sí que de alguna manera se ha paliado o ha habido un recurso muy elemental que es el que más llega a todas las familias, que es la televisión o el teléfono, ¿no? Que esos, bueno, pues han sido los medios que sí que casi universalmente de esos sí que hemos podido disponer, no siempre tampoco, porque cuando faltaba esa conectividad, ese acceso a datos, tampoco se disponía de teléfonos, ¿no? Tampoco podíamos ni siquiera ese medio que era tan elemental, ¿no? Pero bueno, quedaron yo creo que muy en evidencia esas otras dimensiones, ¿no? Que son las dimensiones de lo socioemocional, ¿no? Y eso queda ahí muy patente, ¿no? Entonces, bueno, que después en el debate, en todo esto podemos ir profundizando en esto, ¿no? Y yo también doy la palabra a otra persona de otro de los escenarios. Vale, si queréis sigo yo, ¿vale? Yo voy a hablar un poco del contexto de los docentes. Con esto no quiero generalizar y decir que todos los docentes hayamos vivenciado el mismo contexto, pero sí que es verdad que el contexto del que voy a hablar yo sí que ha existido, ¿vale? Bueno, los docentes hemos tenido un papel fundamental de acompañamiento, pero acompañamiento en una doble vertiente. Acompañamiento profesional, como docentes, como profesionales de la educación, pero uno también muy importante al que no estábamos acostumbrados es el acompañamiento emocional, el apoyo emocional que hemos elaborado. Algo para lo que en un principio no estamos preparados al nivel al que lo hemos tenido que llevar a cabo durante un tiempo tan prorrogado. ¿Qué pasa con el apoyo emocional? Hemos tenido que elaborar un apoyo emocional no solo a nuestros niños, que los hubiéramos tenido en nuestras aulas, sino que con las familias. Todos hemos tenido pues, tutorías a nivel individual, a nivel grupal, tutorías también con los padres, en los que hemos tenido que hacer frente o apoyar emocionalmente, como he dicho, en situaciones muy extremas que han vivido las familias, ya no solo por el COVID, sino por situaciones más excepcionales a las que de alguna manera no estamos acostumbrados, nadie estaba acostumbrado. Entonces hemos tenido que estar ahí apoyándolos en un momento de crisis. ¿Qué ha pasado a los docentes? Pues que muchos no estábamos preparados para este acompañamiento tan intenso que hemos tenido que llevar a cabo.
Y los docentes, de alguna manera, muchos hemos tenido que llevar un peso emocional para que no estábamos acostumbrados. Y todo esto tiene una serie de consecuencias, ¿o no? ¿Qué pasa con las personas profesionales que se dedican a eso, al acompañamiento, al apoyo emocional? Pues que ellas están acostumbradas, son profesionales en ese sentido y luego todas ellas tienen unas herramientas con las que vaciarse, con las que olvidarse o con las que hacer frente. Pero nosotros, de alguna manera, no las teníamos. Entonces, hemos ido apoyando a estas familias, pero nos ha ido generando ahí un pozo. Entonces, todo esto tiene una serie de consecuencias o ha tenido una serie de consecuencias. Yo creo que deberíamos de analizar y de evaluar todo el efecto psicológico que puede haber tenido o está teniendo para muchos docentes que hemos tenido que llevar a cabo esta labor. Y nada, hacer un balance entre lo que ha sido la vida personal y profesional en tiempos de COVID, en época de confinamiento, para los docentes que hemos estado ahí acompañando y apoyando emocionalmente a nuestro alumnado. Y nada más, por mi parte, nada más. Hola, yo os voy a contar un poco cuál ha sido el planteamiento desde las familias. Entonces sí que os quiero contar un poco cuál ha podido ser pues nuestra experiencia, ¿no? Nosotros como una familia de 5 miembros, de los cuales afortunadamente los 2 adultos sí que hemos podido teletrabajar y contar pues con niños de uno de ellos en primaria, que era totalmente autónomo, otro de ellos en la ESO que también, una primaria a la cual hemos tenido que estar pues ayudando y motivando, ¿no? Sí que se ha hablado y muchas veces las familias y como tal sí que se hablaba de esta brecha digital. Nosotros en un principio sí que pensábamos que no estábamos dentro de esa brecha digital porque sí que teníamos dispositivos, pero claro, si contábamos con un portátil, un ordenador fijo y una tablet, creíamos que sí, pero el número de dispositivos que necesitábamos para los 5 era mucho mayor, entonces sí que indirectamente nos encontrábamos dentro de esa dificultad de familias que no teníamos medios a lo mejor digitales, ¿no? Los primeros 15 días, pues muy bien, muy bonito, casi experiencia de verano, porque solamente eran 15 días. Pero después fueron pasando el tiempo y nadie tampoco nos preguntó qué necesitábamos o qué nos pasaba o algo más. Entonces también un poco por esa parte desolados. Como os contaba, sí que pensábamos que teníamos red para todo, pero claro, en el momento que 5 o 4 personas se ponían en una videoconferencia, nuestras redes de internet saltaron todas. Es decir, que tuvimos que enmendarnos un poco para poder conseguir nueva red, nueva disposición en casa, para poderlos seguir adelante, ¿no? A todo esto también se une que nosotros como adultos pues que tenemos que seguir cuidando y protegiendo tanto a nuestros menores como a la familia externa que teníamos, pues eso, padres, abuelos, que no solamente el pequeño núcleo familiar estaba afectado, sino todo lo que nos rodeaba, pues que no podíamos a lo mejor prestarle la atención adecuada, no podíamos verlos, que eso también fue muy, muy importante, no podíamos estar cerca, preocupados si les puede pasar algo o no. Luego después también hemos tenido que hacer mucho de filtro, ¿no? Todas las informaciones que llegaban a casa, cómo y de qué manera se podía ayudar, ¿no? El que a lo mejor pues toda la información que se veía a nivel de telediarios o algo así, pues cómo se la podíamos filtrar a nuestros menores, ¿no? También ha habido una preocupación por nuestra parte de si seguiremos o no nuestros trabajos, ¿no? Un poco, sí, tú seguías teletrabajando, pero también había una incertidumbre de nuestras empresas continuarán, no continuarán o qué pasará por ello. También preocupados por las dificultades que podían desarrollar nuestros hijos a nivel de todo, ¿no? Si podían seguir directamente las clases, si no podían, nosotros hemos hecho un poco malabares para seguir mandando tareas al profesorado, seguir contestando a todas las preguntas que se nos hacía desde allí y contaros un poco que como resumen, pues eso, que las casas se han transformado en oficinas, en clases y aulas, en gimnasios y en sala de juego y muchas veces como padres no hemos sabido si lo hacíamos bien o mal y también nos preocupaba un poco las dificultades a nivel de relaciones sociales que nuestros hijos y nosotros mismos podíamos tener. Y eso es un poco en resumen lo que ha podido ser este escenario de familia durante este tiempo. Gracias.
Bueno, la idea ahora, corregidme, si me equivoco, era un poco en estos 4 contextos que hemos descrito, bueno, que habéis descrito, lanzar como 2 cuestiones. Una de ellas era qué tiene que hacer la escuela para ser un agente social y con qué otros agentes sociales y culturales hay que asociarse, ¿no? Habría que asociarse. Ese serían como las dos cuestiones. Entonces, en cada uno de los escenarios sería como plantearse estas preguntas. No sé si queréis, lo podemos hacer o por el orden que hemos iniciado. Si queréis que podemos empezar a pensar. No, Eva, aprovechamos ahora, ¿me oís? Sí, Vale, aprovechamos perfecto. para dar paso a uno de los tableros. Y entonces, ahora Guay. que tenemos todos esos 4 escenarios, más cada uno hemos vivido nuestro contexto y hemos interactuado en redes, hemos conocido a través de diferentes focos sí, lo que nos ha estado pasando, compartimos el enlace a un tablero compartido. Al final es un slice en vez de un linoid, en el que si os comparto un segundo mi pantalla para que todo el mundo... No, Eva, porfa, ¿puedes compartir la Sí. pantalla del slice para verlo? Sí. Vale, porque la idea es que partiendo de los 4 escenarios y de cada uno en su contexto, podamos dar respuesta de manera debate compartido, de momento escrito, y luego nos daremos turno a la voz para poder que surjan estas ideas. Lo que nos preocupaba es que con todo lo que sabemos que hemos vivido, hemos visto cómo había colegios que se tenían que encargar de alimentación, del soporte de materiales, de como nos ha descrito Aroa antes en los escenarios, el cómo nos marcaban tanto la necesidad del aprendizaje como la necesidad social como la necesidad emocional. Entonces abrimos el slice colaborativo para que surjan ideas entre nosotros para el debate. ¿Me he explicado, chicos? En el chat todos tenemos acceso al documento que podemos elaborar de manera libre cada uno. Por ejemplo, para dar respuesta a qué tiene que ser la escuela como agente de transformación social y cultural, en mi opinión, seguro que debe ser honesta con su entorno. La idea es que si vais viendo la herramienta, todos podemos participar de manera activa y además podemos intervenir, tanto votando como comentando la interacción del resto. Entonces vamos a tener como un debate escrito antes del verbal. Fenomenal. ¿Todo el mundo puede acceder? ¿Sí? Ay.
Como veis, además, los que vamos editando podemos moverlo y podemos ir haciendo nubes de palabras. Además de que luego dejaremos este tiempo para poder interactuar entre aquello que no vamos viendo o que nos resulta complicado. Si queréis ir viendo, en vuestra página deberéis ir refrescando y actualizando. Perdona, Sara, además podemos ir votando, ¿no? Por lo que veo, aparte de ir editando, podemos ir, lo del +1, +2 es como que vas votando. Exacto, y eso nos dejará luego aquellos núcleos de interés que queramos debatir, profundizar o hablar. Vale. No me ha sacado tiempo, pero estaría bien hacer este ejercicio en hasta -4, para que así nos dé tiempo ahora a darnos el turno de voz y ver las caras de los tímidos que no se han conectado todavía la cámara. Genial. ENAR no desaparece. No, si queréis os ayudo a conocer un poquito la herramienta, que es súper útil, no hay que registrarse, se pueden generar un montón de tableros. De hecho, os la recomiendo ya que os la descarguéis, o sea, que os quedéis en el enlace, porque tenéis temporizador. Ahora mismo podríamos estar metiéndole temporizador para saber que nos quedan 5 minutos. Pues vamos a darle 5 minutos y nos lo contaría. Más allá del tiempo, además, que os la acabo de... Si Eva actualiza, lo vemos. Si veis una flechita en el código de palabra, que es un cuadradito, allí puedes o ver una de las cuadrados o todos los del tablero. Es una herramienta potentísima para hacer un montón de cosas. Ahora no es el lugar para trabajar con ella, pero para que exploremos. Alguien ha dividido la tabla. Sí. Igual que se ha dividido, es tan sencillo como juntarla, que es esta función, y le digo que la quiero juntar con esta, y se junta o se divide, ¿vale? Luego, si no, lo arreglaremos. Ya están. Se pueden poner códigos y colores, se pueden interactuar, te genera luego una posibilidad de elaborar un manifiesto o un decálogo en función de las votaciones. Podemos visibilizar las votaciones o quitarlas, todas las herramientas que queramos. De hecho, creo que alguien ha trasteado y como yo no la he bloqueado, fijaros que en los cambios nos deja la posibilidad de proteger el modo, que quiere decir que nadie podría estar borrando nada. Alguien ha debido de decirle que no podemos votar. Pues a partir de ahora vamos a volver a votar. Ya lo veis. Si me actualizas, Eva, verás que, bueno, los que queráis una vez concluido, si no, os hago una ruta rápida por la herramienta. Voy a protegerla para que, ahora que la tenemos, la vamos a proteger para que nadie pueda modificarla, aunque luego os la abriremos. Ahora se supone que cuando Eva actualice ya nadie puede modificarla. No sé si es que... Actualizar me refiero a refrescar. Sí. Vale. Estoy en ello. ¿Veis? Ahora mismo está protegido para que ni se puedan desdoblar en más pantallas y además podamos ver las votaciones todos. Os pediría que si os dais cuenta en la parte de otros agentes, estoy segura que muchos de nosotros hemos contactado y hemos hecho. Es decir, si además de darle al museo, pudiera decir con qué interactuaba. El otro día mientras preparábamos la sesión, Aroa, por ejemplo, aportaba una serie de materiales que he trabajado con diferentes museos, pero que no tienen interacción. Yo creo que sería bueno o bonito que además incluyéramos esas referencias de con quiénes hemos contactado. Yo veo instituciones culturales y veo que también está Mariajo, por ejemplo, por aquí, en la que gracias a Fundación Telefónica hemos tenido alguna interacción cultural. Pues si pudiéramos aportar, no en genérico, sino
ejemplos nos irá muy bien para el debate y para tener herramientas entre todos. Nos está avisando que ya nos queda menos de un minuto. Bueno, pues ¿habéis oído todos cómo se acaba el tiempo? Sí, Mariajo, me dice que no le deja escribir porque se acaba el tiempo. Os he bloqueado la posibilidad de escritura. Y si os dais cuenta, lo que he hecho ahora cuando actualice Eva es filtrar. Cuando le damos a la tecla de, bueno, a ver, como el diálogo tachado, el cómic tachado, allí nos deja poner aquellos mensajitos que más votos han tenido, que como una primera propuesta de debate podría ser interesante trabajar a partir de ahí. Yo quito mi micrófono para que con los que nos han salido, si queréis, comenzamos este debate. Que ya no podéis escribir, que ahora hay que hablar. Yo pediría a los que no han participado que por favor también nos diesen su opinión, que es muy interesante, ¿no? ¿No hay nadie que se anime? Venga, yo me animo. Gracias. Bueno, primero, qué guay veros, aunque sea así, aunque sea en este contexto. Yo, viendo un poco lo que habéis comentado todas, estoy casi completamente de acuerdo con la mayoría de cosas. Es verdad que no sé si os ha pasado en ese intento de teletrabajar, en los cuidados de personas, ¿no? Porque yo creo que más que el contenido que hemos ido transmitiendo, o el contenido curricular y las diferentes herramientas, ya sean técnicas o intrapersonales o lo que hayamos conseguido durante estas semanas y meses, hayan surtido efecto o no, ha habido también una parte en la que yo, por lo menos, he sentido que estábamos cuidando mucho más de las familias y de los alumnos que de nuestro propio contexto, ¿no?
Entonces, estas propuestas que hacemos también creo que son un poco enfocadas a eso, ¿no? A cómo la escuela, pero al final somos nosotros los docentes los que hemos hecho la escuela estas últimas semanas. Y teníamos como que, por un lado, lidiar en... Yo a veces me sentía muy buena tutora y muy buena profe y muy mala madre. No sé si os pasaba, ¿no? Además, sabías que el tiempo extra que dedicabas lo estabas dedicando a ciertas personas, a ciertas familias que no tenían tiempo, no tenían herramientas o alumnado. En el caso de mi centro es un centro privado, o sea que no había como una cuestión ahí que tuviera que ver con una brecha digital en el sentido de los dispositivos o con una falta de apoyo por parte de las familias, ¿no? Había como, bueno, pues no sé si eso se incluye aquí en alguna de las dos preguntas, pero sí que me gustaría como poner un poco el foco también en esto. Hola, buenas, chicas. En esa otra cara que casi nunca se veía, pero que, pues eso, hemos tenido como que bandear un poco. Y bueno, nada, solo eso, para ver si... Yo corto el micro, que si no esto se vuelve una locura. Con tanto rato. Luego intervengo. ¿Me escucháis? Sí. Porque, no sé, mi sistema se jorobó un poquito. Pero yo quería solo colocar también, desde mi punto de vista como docente, la necesidad de estar preparada para conseguir dejar las clases de manera que fueran atractivas a los alumnos, ¿sabe? Con la poca preparación digital que algunas teníamos, como levantó muy bien Reyes, ¿no? La situación de los profesores que no estaban preparados para afrontar este tsunami digital que se nos vino encima. Aunque en nuestro colegio nos han dado cursos de formación y tal, es cierto que para algunos van mucho más lentos, otros van mucho más rápidos. Yo mismo ahora me quedé muy frustrada porque no conseguí manejar esta herramienta tan rápidamente para poder colocar mis opiniones aquí. Entonces, esto fue una situación terrible porque intentar cumplir bien su papel docente, estar preparada para todo eso y encima conseguir dejar las clases tan atractivas de una forma que los alumnos se enganchasen sin ningún tipo de problema, fue bastante complicado. Por eso yo veo esta pregunta que Eva ha dicho, con que cómo asociar, ¿no? Cómo la escuela tiene que asociar con diferentes instituciones para lograr. Yo veo que en este confinamiento para mí fue fundamental estar ligada de alguna manera con museo, por ejemplo con Educatis, en que pude aprovechar una serie de recursos para trabajar, tanto Enar como yo, buscar elementos externos a transformar las clases atractivas, ¿sabe? Para que los alumnos no sintiesen este tedio y aburrimiento, porque ya era difícil estar con ellos enganchados ahí más que tantos minutos, cuando no sabemos su real situación, si estaban en la cama, si estaban chateando con sus amigos, o sea que metían ahí sus iconos y era complicado dar clase de esta forma. Entonces, para mí lo que me ayudó mucho fue buscar esas ayudas externas para intentar dejar las clases atractivas. Pero el peso para nosotros fue esta cuestión que levantó muy bien Reyes de la falta de, digamos así, de un nivel, ¿no?, de preparo digital. Y esto me frustró mucho para cumplir bien mi trabajo como profesora. He tenido que estudiar muchísimo, estar hasta las madrugadas, he pasado madrugadas
estudiando, esto sobrelevó, ¿sabe? Transformó toda mi vida aquí en mi casa, o sea que me volqué al trabajo, desatendí mi casa, o sea que, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Que Reyes ha levantado muy bien. Y las demás, claro. Yo, Marina, en eso que has dicho, yo no sé si os pasó a vosotras también, creo que había un momento en el que tenías que elegir qué tipo de clase querías dar, ¿no? O qué cosas ya no querías incluir dentro de tus clases. El acompañamiento personalizado, que yo creo que en muchas de nuestras materias es esencial y que... Hola, un segundo. Y que con la parte digital no podíamos hacerlo de la misma manera. Además, no sé en vuestros centros, en mis centros... Chicas, un segundo. Yo tenía clases con 80 alumnos a la vez, entonces alumnos además con diversidades y con necesidades varias. Me resultaba como muy difícil hacer no solo tareas atractivas, sino que ellos pudieran seguir de manera autónoma en sus casas y que no supusiera mucho más trabajo del que ya suponía corregir 80 ejercicios por sesión, el de acompañar con dudas después a las familias, hacerlo todavía más complicado a las familias, que es un poco lo que comentabais. Entonces, yo en mi caso, en muchos de ellos decidí hacer ejercicios mucho más tradicionales en los que había que seguir ciertos pasos por quitarme un poco esa otra presión. Entonces, no sé, perder un poco esa frescura y esa... no sé si os pasó lo mismo o si conseguisteis otra estrategia. Quizás también en lo que comentabas antes estaría bien unir recursos, no solo de dónde hemos encontrado ciertos recursos, sino a lo mejor si hemos generado algunos que por malos que parezcan, en algún momento pueden ser útiles, ¿no? Dentro de las asignaturas que vamos trabajando en común. Yo, por si te sirve, a mí lo que me dio muy buen resultado fue precisamente lo contrario, variar los recursos, ¿no? Porque eso de alguna manera lo que permitía era, bueno, por supuesto, después de haber pasado las 2 o 3 primeras semanas, porque las 2 o 3 primeras semanas yo creo que todos estuvimos bastante descolocados. Pero una vez que ya reflexionas y empiezas a darte cuenta de que es una situación que va a perdurar en el tiempo, ya te digo, a mí personalmente lo que me dio buen resultado es intentar, bueno, pues si se trataba de un tema concreto, que cada uno de los diferentes temas, aunque yo mentalmente tenía muy clara, por ejemplo, la evaluación o qué era lo que íbamos a hacer, y así se lo transmitía a los alumnos, pero intentar que se realizase de manera diferente, para que para ellos no fuese monótono. No sé si me he explicado. Sí, Reyes, yo lo único que me planteo es luego cuando lo corregías, a ti no te suponía 5 veces más esfuerzo que lo que supone normalmente, ¿no? Porque en aula observas... Bueno, claro, eso por supuesto, efectivamente, pero es que ese trabajo yo creo que lo hemos padecido absolutamente todos los docentes durante este tiempo. Sí, por eso, que me gustaría encontrar una fórmula equilibrada en la que las clases siguieran siendo atractivas, pero que nuestra labor no se viera, pues, ya no multiplicada por 2, sino, de verdad, no sé. Bueno, lanzo la pregunta, porque yo creo que... Yo hablo en mi caso, por ejemplo, en infantil, que claro, es muy complicado el hacer videoconferencias con niños tan pequeños, yo que estaba con 3 años. Entonces, un poco lo que hicimos fue el pedir a las familias, claro, su colaboración, por supuesto, y luego, como solo hacía una videoconferencia semanal, el resto del tiempo era a través de vídeos en los que los padres grababan a sus hijos haciendo las tareas para un poco hacer esa evaluación que comentaba Marta, directa, de ver un poco cómo lo están haciendo, qué partes a lo mejor... había familias que no sabían muy bien encauzar cómo corregir a su hijo, entonces había que indicarles pues eso, que se lo dijesen con calma, con paciencia. Ha sido una labor muy bonita, pero a la vez dura, porque veías a gente que no lo estaba haciendo bien y es muy complicado el expresar a una familia pues que algo que está haciendo con su hijo no es lo más correcto. Entonces tienes que tener ahí como mucho tacto
en la manera de comunicar y muchos correos, llamadas incluso para explicarles pues eso, cómo tienen que llevar esa tarea educativa. Y a mí lo que me quedaría de todo lo que ha sucedido es, ¿estamos preparados para si vuelve a suceder? ¿Creemos que hemos aprendido de los errores, que sabríamos cómo hacerlo si esto vuelve a suceder otra vez? No sé, creo que deberíamos tener como esa reflexión, ese pozo de ¿qué hemos utilizado? Lo que viene luego en lo verde. ¿Qué agentes sociales hemos tirado de agentes sociales o culturales de nuestro barrio? A lo mejor no lo hemos hecho. O hemos utilizado todos los recursos o alguno por no saber utilizarlo no lo hemos utilizado y sería el momento de prepararnos para estar pues ahí un poco pendientes si vuelve a haber otro rebrote. No sé, el tener un poco una autoevaluación de cada uno de nosotros y saber pues hasta qué punto hemos estado al 100%, que yo creo que sí que lo hemos estado, pero si hemos dado todo lo que podíamos de nosotros mismos o lo haríamos de otra manera si volviese a suceder, porque al principio es un poco lo que decía Reyes, sí que estábamos todos un poco perdidos y era, bueno, vamos a salir del paso, que van a ser una semana, 2 semanas, pero luego al final tuvimos que ir aprendiendo como a trompicones y a través de ensayo-error el ver un poco cómo funcionaba todo. Entonces, pues eso, el estar preparados y utilizar esto como algo positivo, el decir, pues mira, hemos llegado más a las familias que si estuviésemos realmente en clase con los alumnos y hemos llegado más a nuestros alumnos también. A lo mejor, pues sí, a lo mejor probablemente en algunos casos sí que haya sido así. Entonces, bueno, tomarlo un poco como referencia y como experiencia vital y que ahí está. Me gustaría leer algunas frases del chat, porque creo que van a centrar mucho la conversación otra vez en la escuela como agente social y qué otros agentes sociales pueden ser socios en esta labor. Dice Sara, creo, lo que creo es que es evidente que no podemos volver a la escuela que teníamos antes del COVID, ya que la escuela no es continente de contenidos. Esto me parece súper interesante, o sea, que se ha puesto de manifiesto que los contenidos a lo mejor no eran lo más importante, que en una situación de crisis lo esencial va por otro lado. Por eso debemos dinamizar la escuela como agente de transformación social y cultural. ¿Qué herramientas necesitamos para ello? ¿Qué pensáis? ¿Qué herramientas necesitáis? ¿Qué os ha faltado para ser realmente un agente social de transformación en un momento de crisis? ¿O sentís que ha sido así? ¿Que sí que teníais herramientas para ello? Yo creo que a veces nos ha faltado el conocer lo que teníamos alrededor, ¿no? Que muchas veces hay agentes que están ahí, pero no los hemos utilizado. Muchas veces por desconocimiento, porque no sabemos, porque también a veces es más práctico. Yo creo que sí que hay gente que se mueve y sabe lo que tiene, sabe con quién trabaja y a quién puede acudir enseguida, que lo hemos visto y el otro día lo comentábamos. Y hay otras veces que no. Y también hay veces que nos basamos en los de siempre, ¿no? Los que comentábamos. Pues Cruz Roja, a lo mejor la Policía Nacional o Policía Municipal o grandes instituciones, y creo que también muchas veces hay asociaciones muy pequeñas que están haciendo un excelente trabajo que las podemos remitir. Y yo creo que también que me parece total lo que dice Sara, que no es solamente la escuela lo que contiene, sino un poco más, ¿no? Y lo que hemos hablado en muchas ocasiones, el poder abrir la escuela a todo eso y que nosotros también, pues eso, a nivel de agente como social y como cultural, que entre. Y yo creo que el caso del profesorado somos como el primer vínculo, ¿no? Es el que acompaña a llevarte el que acompaña a relacionar un punto con otro, y eso me parece muy, muy importante, no sé. Dale, Reyes. Que yo un poco, a ver, siempre me hago el siguiente planteamiento. Decimos muchas veces, es que no estamos preparados. Claro, es que ante las situaciones así de emergencia y inmediatas, nadie está preparado. Es decir, cuando se produce un fuego, por ejemplo, en una casa, pues no estamos preparados para ello. Y un poco esta situación de pandemia ha sido así, ¿no? Es algo que ha venido de repente, entonces no podía haber un protocolo, no podía haber unas formas de actuaciones previas.
sino que de alguna manera lo que sí sobre todo tenía que dominar era el sentido común, y yo creo que hay, vamos, un elemento fundamental del que siempre tenemos que tirar, y es de la creatividad. La creatividad del propio profesor. Entonces, eso le lleva a mover tanto lo que puede ser la problemática emocional, digamos, de los alumnos, como las situaciones académicas, ¿no? Y yo creo que con respecto a lo que habéis dicho, yo sacaría, fijaos, de positivo, que ha habido una mayor relación, mayor interacción con las familias. Es decir, yo en mi caso, por ejemplo, si yo enviaba algún mensaje a la familia de que un alumno no estaba trabajando o no había respondido o lo que fuese, la familia ha respondido de manera más rápida que si estábamos en una situación habitual en el centro, en el que le llamas, pides una cita y demás, y no acuden. Sí. Y luego, con respecto a los agentes sociales, yo he puesto ahí también algo que me parece también importante, ¿no? Y es el valernos de los propios alumnos. A veces desconocemos las situaciones de nuestros alumnos, pero los compañeros sí. Entonces son los propios alumnos aquellos que son capaces de decirnos qué es lo que les puede ocurrir a sus propios compañeros, ¿no? Totalmente. No, yo lo que quería decir, vamos, lo que quería sí, añadir es que yo un poco viendo las respuestas que habéis dado en el primer panel, en el que tiene que ser la escuela para ser un agente social, pues yo lo que detecto es como que ahora eso no está. ¿Qué quiero decir? Que no hay como o sea, no hay una idea de que esto sea así. O sea, ahora nos hemos dado cuenta que la escuela es un agente social importantísimo. De hecho, habéis hecho labor social en este confinamiento, pero la respuesta yo intuyo que no, o sea, esta idea de agente social no es algo que esté en la escuela actualmente, ni esté en el profesorado. O sea, es algo como que no está asumido. Entonces, mi pregunta es, ahora mismo, yo creo que lo que acaba de añadir Reyes es importantísimo, tener a los propios alumnos como aliados, pero ahora mismo, ¿qué mecanismos reales tiene la escuela para ser un agente social? Aparte del profesorado. Pero el profesorado, o sea, más allá de la buena voluntad del profesorado, no sé si el profesorado tenéis mecanismos como para, bueno, pues trabajar en ese sentido. Bueno, yo creo que más bien el profesorado puede estar, pero hace falta lo que ponen por aquí de flexibilidad, que además ha recibido muchos votos. Y por aquí el tema del tiempo, porque todo lo demás sería como la consecuencia, por así decirlo, ¿no? De lo emocional o de trabajar en red. ¿Por qué no va a poder serlo el profesorado? Si es la persona que está a la escucha, la cuestión es una cuestión de precariedad de tiempo. Y yo había puesto por aquí equipos tras materia, o que no sé si es tras materia, pero quiero decir, de momento tras materia entre los profesores, pero equipos que tengan espacios específicos de encuentro. Es decir, esa insularidad que se convierta en archipiélago, porque nos pasa un poco a todos, o sea, detectamos. Y Reyes dices que lo no previsto, pero hay cosas no previstas muchas veces, y la cuestión es tenemos esa dotación para todo lo demás, para conocer la realidad, para conocer los contextos, para pensar la comunidad. ¿Por qué no van a ser los profes? O sea, que, pues, evidentemente el departamento de orientación, que yo creo que los más afectados son los departamentos de orientación. Ha cambiado totalmente su punto de vista y lo que plantean, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de proyectarnos a futuro, ¿cómo nos proyectamos?
igual que antes, o sea, seguimos nosotros en nuestra isla y cada uno en su sitio, o planteamos un escenario que también lo hemos hecho muchas veces, de realmente poder trabajar dentro de igual que trabajamos aquí en Musa, dentro del centro hay posibilidades de que esa escucha tenga un espacio. Yo, por ejemplo, os hago llegar mi experiencia a nivel, lo que ha sido el museo para mí, yo creo que ha sido un poco el acompañante, ¿no? O sea, me ha abierto puertas, me ha enseñado otros caminos, me ha hecho a lo mejor mirar de otra manera y luego he sido yo quien ha decidido cómo moverme. Entonces yo pienso que la escuela en este sentido tiene que ser mucho eso, el acompañante de todos, de alumnos, de familia y también a lo mejor de entorno social, ¿no? Que si nosotros somos los que vamos a detectar, pues que la escuela a lo mejor necesita que alguna gente, no que alguna gente social, sino que algún tipo de asociación se acerque a la escuela, vamos a ser nosotros ese vínculo de unión, ¿no? Entonces yo pienso que ahora tenemos que trabajar mucho más. Si antes lo hacíamos un poquito en ciertas cosas, creo que ahora lo vamos a intentar hacer mucho más, ¿no? El seguir acompañando eso. Lo primero al alumnado, y luego después tanto a familias y también a nuestras altas esferas para que nuestra escuela siga adelante. O sea, yo creo que tampoco podemos decir, tiene que ser como antes. No, porque hemos visto que como antes en determinadas situaciones no podemos seguir. Entonces yo pienso que el papel nuestro de acompañante tiene que ser ese. Yo a partir de ahora me tengo que mover a lo mejor un poco más, conocer otras instituciones, lo que estabais comentando, pues otro tipo de fundaciones, otro tipo de recursos, ¿para qué? Para ponérselos a su disposición. ¿Que ellos los quieren acoger? Perfecto, maravilloso. Que habrá gente que diga, bueno, pues lo dejo ahí un poco en el archivo, en el cajón y dentro de un tiempo volverlo a retomar. No sé, creo que esa la labor de acompañante y acompañamiento que decíamos al principio podría ser un buen papel para nosotros para desarrollar. Y ahí me parece que yo creo, o yo lo puedo decir en primera persona, a mí el Museo y Musa me ha servido para eso. Me acompaña en el proceso en el que yo estoy haciendo con mis alumnos y hay en ocasiones que me sirve de primera mano y al día siguiente realizo lo que he aprendido y otras veces digo, pues mira, aquella idea. Y dentro de, pues a lo mejor un par de semanas o en otro curso, cuando tengo otro tipo de alumnado, aquella idea que expusieron de tal manera, voy a recogerla y la puedo hacer. No sé qué os parece. A ver, ¿me escucháis? Es la 1:10 y para ir bien en tiempo, ¿me escucháis? ¿Sí? Para ir bien en tiempo, deberíamos de empezar a extraer esas conclusiones del debate de lo que estamos pensando y de lo que estamos haciendo. Y para eso, María... Esto en el Barracuda, es que esto con la conferencia de este tiempo. Estamos siguiendo a alguien, ¿verdad? Por ahí. María, creo que tú eres la que nos vas a presentar ese cadáver exquisito, ¿no? A ver. Dani. ¿Hola? ¿Nos hemos quedado colgados? Sí, ya. No, yo te escucho ahora. Yo te escucho bien. Vale. Vale. A ti se te escucha bien, Sara. Genial. ¿Y María está por ahí? Sí, estoy. Vale, María. Hemos preparado otro documento como el que hemos hecho, pero con otro formato que veréis que es bastante interesante y lo compartimos en el chat, María, para que tú nos cuentes la dinámica, ¿no? Sí, lo puedo ir compartiendo. Espera, a ver, mando en el chat el enlace, que creo que ya lo tenéis, pero por si lo queremos y conocemos otro recurso más que nos permite... El Marina es la misma web y ya verás que la forma de trabajar es exactamente la misma, está probablemente más sencilla. ¿Lo comparte, Seba? La idea, a ver si lo comparte Eva, os lo voy explicando mientras aparece en la pantalla. La idea es ir construyendo una poesía, cadáver exquisito,
que podríamos titular Sueño, anhelo, deseo, una escuela, ¿qué? Y iríamos construyendo frases una detrás de otra. No es necesario que cojamos la última palabra de la frase anterior, sino hilar más o menos los conceptos de las frases anteriores para ir construyendo algo que responda a este sueño, a este anhelo de la escuela que deseáis. Sin olvidar el contexto Sí. de... Obviamente, sí. Hemos puesto estas palabras porque siempre son más evocadoras en una poesía, pero tenemos que centrarnos en la escuela como agente social. Os pediría que para que podamos profundizar, sobre todo que como queremos este punto de inflexión que supone un LED o un DEL, que escuche a quién, que acompañe a quién. ¿Cómo? O sea, si pudiéramos en vez de quedarnos en el momento poético, dar chicha, esta chicha la podremos compartir todos, la podremos utilizar. ¿A través del chat se escribe, Sara? Sí, directamente. Ah, no, o sea, os hemos puesto el link. En el Vale. link accederéis al slide con otra forma, que esta es la que os decía que es la herramienta perfecta precisamente para poder utilizar decálogos, manifiestos, e incluso nosotros ahora podríamos estar componiendo este cadáver exquisito, agrupando o haciendo nubes de palabras, como veis que estoy modificando los hilos. Por eso os decía, interesante que podamos aportar. ¡Ay, que no lo he bloqueado y ya tengo a alguien que ya me está haciendo una columna nueva! ¡No! Acabo de abrir los corazones, como habéis visto en el otro, también nos permite el ir votando a través de likes o nos permite el debatir a través de las líneas. Esto nos sirve para dar fuerza y para hacer el debate, además de presencial, y que nos quede el documento compartido.
¿No os incomoda el silencio profundo mientras estamos trabajando? Eso es algo que hemos debatido muchas veces, ¿verdad? No, porque cuando trabajamos con clase también a veces era así. Ellos se quedaban trabajando y ya está. Una forma de hacer esa dinámica muy sencillita es que mientras vamos escribiendo, igual que cuando haces lluvias de ideas o cualquier proceso de design thinking, es que lo escribamos y que lo leamos y así nos escuchamos la voz. Y aunque estemos trabajando virtualmente, el tenernos como más presentes. Yo he hecho el ejercicio de cambiar la palabra escuela por museo y me cuadra casi todo. Claro, a ver. Sí, vamos, lo que yo entiendo que, sí, que debería ser, ¿no? Bueno, hay cosas como muy específicas cuando se refiere a alumnado, familias, pero bueno, ¿por qué no, no? Pero también... Que no segregue, que una, que sume. Incluso las familias se podrían incluir. Sí, 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 bueno, la comunidad, ¿no? ¿Pero pensáis que las familias ahora os ven más así que antes? Sí. Y nosotros a ellos de otra forma también, ¿eh? Yo creo que ha cambiado la relación, lo que le hemos dicho antes varios. Totalmente, ¿sabe? He tenido testimonios de padres que han dicho que valoran mucho más ahora lo que queremos, por ejemplo, con la enseñanza artística, que estaban incluso enganchados, que asistían todas las clases junto con sus hijos, en fin. Fue una buena manera de hacernos visibles, ¿sabes? Sí, nos ven más humanos, perdón, nos ven más humanos, cosa que es complicado, pero sí. No, y de conocernos de otra manera, ¿no? Que el espacio de la informalidad ha permitido conocernos de otra manera, quizá. ¿Y tú crees, Eva, que ahora la gente al museo le ve más así que antes? No, yo creo que no hemos tenido... Es que nuestra relación ha sido, bueno, sí que ha habido espacios que hemos seguido trabajando con público y es verdad que la relación es otra, pero creo que a nosotros nos hace falta más tiempo. Pero llegará el día, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, a mí lo que me pregunto es si se va a mantener esto. ¿Qué quiere decir? Si vamos a volver a la rutina y va a seguir siendo igual todo y nos vamos a seguir separando y vamos a trabajar en paralelo en lugar de trabajar. O sea, no sé si hay posibilidad de aprovechar este espacio común que se han generado con las familias, ¿no? Cómo mantenerlo. En general también vale os vale también a vosotras porque también ha eliminado ese límite geográfico, ¿no? Totalmente. Que esa ha sido una ventaja. Lo que no sé es cuánta visibilidad ha tenido eso. Para nosotros sí, porque Educatizen para nosotros es muy visible siempre. Pero no sé a nivel museo y a nivel público general cuánta visibilidad ha tenido eso. Yo sí que siento que en el Prado sí que ha habido eso, ¿no? Lo que no sé si ha sido desde educación o eso es una duda pero ya es más particular. Pero que sí que es cierto que como eso ha facilitado, o por lo menos a mí, cara a relación con las instituciones culturales, el confinamiento ha permitido cosas que a lo mejor la falta de tiempo no permite o que requieres como la presencialidad. Hombre, también el espacio museo es un espacio como que impone mucho, ¿no? Entonces, de repente, el espacio museo eran personas con las que te conectabas y yo creo que eso también hace que la relación sea otra, ¿no? Creo que a lo mejor por ahí sí que hemos ganado, ¿no? Porque no es lo mismo recibir al público en ese hall que tenemos que hacerlo en tu casa con un café y creo que la relación también es distinta. Puede que sí que hayamos ganado ahí también bastante. Yo creo que sí que habéis ganado público porque la gente que está en su casa, que no tiene otras
cosas para hacer, quedar con amigos, ir a cenar, ir a comer, al final estaban delante del ordenador y sí que han optado por ver museos, visitar museos, el ver óperas, a través, pues eso, las invitaciones que nos hacían desde la Fundación La Caixa para ver una ópera o para... Entonces, al final son muchas iniciativas, muchas cosas que van llegando a la gente y yo creo que eso es un pozo que estará ahí y que se va a notar y va a resurgir. Estoy totalmente segura, porque habéis captado a muchísima gente sin quererlo que se va a enganchar y va a tener la necesidad de venir al museo cuando venga a Madrid y dirá, pues es que estoy deseando ir a ver esto que he visto en un ordenador, en una pantalla, en una tablet. Y no es lo mismo, evidentemente. No, y lo que tú has dicho, los términos, cuando trabajamos sobre accesibilidad, especialmente en el museo, son más que en la escuela, claro. Una de las barreras es social y de ese hall o esas escaleras o lo que sea de acceder a determinados espectáculos o a determinados museos o lo que sea que se plantee. Entonces yo creo que en eso sí que ha ganado. O sea, sí que creo incluso que... económica, Tani, porque hay gente que no tiene posibilidad de ir a un teatro, o sea, un museo no es tan caro, pero un teatro, una ópera sí que es un... Pero le precede la social, fíjate, porque yo creo que no hay conocimiento de la gratuidad o de los precios, o sea, creo que le precede la social en tanto que este no es el escenario para, ¿no? O no pertenezco. Y entonces ahí creo que sí que puede ser, que sí que ha podido ser interesante. Claro, también de nuevo es una visión sesgada a la nuestra, probablemente, no sé. Pero sí que yo he recibido movimiento de todos los sitios por WhatsApp, o sea, que de gente de todos los sitios, no necesariamente gente de la cultura. O sea, que eso estaba muy bien. Tengo curiosidad por quién ha puesto la escuela que no colonice. He sido yo. Que no colonice al alumno, que lo estimule a ser, a crear. Que nos lo puedes Bueno, yo tomo una frase de Saramago. Porque Saramago decía que él no quería convencer porque convencer es una forma de colonizar al otro. Entonces creo que en el momento que tenemos ya un currículum cerrado, hay una voluntad intrínseca de colonizar al otro. Cuando hablamos de escuchar, ya muchas veces sabemos lo que pretendemos que nos respondan, porque les preparamos para dar unas respuestas y pasar unos mínimos estándares, ¿no? Entonces estamos hablando de unos estándares que tendrán que estar siempre. Yo no sé si me permitís que os comparta un poco la experiencia que hemos tenido con lo que hablabais desde social, ¿no? Parece que las redes sociales y que los medios telemáticos son fríos y generan distancia, pero lo que hemos descubierto es que la gente estando en su casa, estando en un entorno protegido, se abre mucho más fácilmente y elimina todas las dificultades, que es un poco lo que decían Tanit y lo que hablaba Ana María también, ¿no? O sea, cuando de repente estás en un entorno protegido, es más fácil que conectes. Y es más fácil que te abras y es más fácil que cuentes hasta cosas personales tuyas, ¿no? Entonces eso ha sido muy potente. También hemos descubierto que es diferente, y cuando hablamos de muchas cosas, que es diferente utilizar el museo como un escaparate que utilizarlo como un medio de comunicación. Entonces, yo lo que sí que siento es que muchas veces nosotros hemos puesto los contenidos en el cristal, pero ha funcionado muy bien cuando han sucedido cosas como las que están sucediendo aquí, cuando interpelas, llamas y hablas al otro directamente, ¿no? Y lo tercero que quería compartir con vosotros es algo que a mí me ha fascinado y es descubrir cómo las poblaciones que habitualmente consideramos con discapacidad o con problemas de media, en esta situación ellos tenían todas las herramientas para superar estas situaciones. Porque muchos chavales, por ejemplo, con autismo o con Asperger, el estar solos en casa y no tener que enfrentarse a los malos tratos o a la incomprensión del grupo de compañeros o de la escuela, que es un entorno agresivo, pues de repente era la felicidad. Puedo estar en casa, puedo estar tranquilo, puedo estar protegido, ¿no? O gente que en un confinamiento voluntario frente a confinamiento obligatorio, pienso en la gente de salud mental, pues esto es una bicoca. Y como de repente lo que vemos como raro son poblaciones que tienen las herramientas que nosotros necesitamos para sobrevivir. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta a la tortilla
y creo que hemos vivido, que lo que nos debería enseñar esto es que esa normalidad en la que hemos vivido igual lo que nos prepara es para un estándar, pero no para adaptarnos a cosas nuevas. Sin ir más lejos, Alberto, nosotros los que damos en secundaria, quizá primaria o infantil ha sido diferente, pero en secundaria, bueno, pues una vivencia virtual no es tan descabellada. O sea que para ellos, en muchos casos, los padres con hijos que conozco son un poco más pequeños, pero nuestros alumnos, bueno, pues no ha sido tan complejo. Por supuesto, luego una vez han salido, pero en el momento el tema de la virtualidad, el tema de compartir desde pantallas es nuevo para nosotros, pero para ellos no es tan raro o no es tan anormal, desde luego. Y yo desde mi lado, pues lo que he visto en vosotros, en amigos, en familia, pues felicitaros, porque creo que como siempre en este país, las cosas sobreviven por la responsabilidad de la mayor parte de la gente profesional, ¿no? Entonces creo que habéis dado una lección de estar en primer o en segunda fila manteniendo la realidad y manteniendo muchas veces, como decíais, a costa de un peso emocional para el que no tenéis formación. Y eso lo que me hace pensar es que la gran carencia que tenemos desde museos, desde escuela, desde todos lados, es la educación emocional. Y que creo que es algo básico, no en la escuela, sino a nivel social. Y que si queremos transformar la sociedad y queremos ser agentes, pues tenemos que educarnos emocionalmente. Para los que ya llega tarde, ponernos las pilas, pero para los nuevos, pensar que es tan básico como las matemáticas o el lenguaje. Y la atención, que es un tema que creo que no sé si es más palpable en lo virtual, pero creo que es igual en aula, ¿no? El tema de quién tenemos por ahí perdido o quién está, bueno, quizá lo vemos más así, porque pues es un espacio íntimo, pero ¿qué herramientas tenemos para sostener esa atención? Que lo decía Sara el otro día, ¿no? Nos dura 40 minutos y a algunos nos dura 40, a nosotras menos nos dura, Sara. Entonces, nos dura eso, pues en aula sucede lo mismo, lo que pasa es que es más patente cuando estamos en lo virtual, pero ¿qué herramientas tenemos ahí? Yo he puesto que estaba justo encima del lotillo lo de hibridar los contenidos, porque los tienes que tener, porque es una jaula, pero la jaula del aula, pero ¿cómo lo hibridas con lo auténtico? Pues eso requiere creatividad, requiere buscar que evidentemente hay unas cosas que tendremos que cumplir el año que viene, pase lo que pase, en el escenario que sea, pero creo que en este espacio da más libertad para hibridar contenidos y para darle una vuelta, como ha sido un poco sálvese quien pueda, pues quien ha buscado la creatividad, pues ha encontrado medios que a lo mejor en un espacio más convencional eran más complejos o costaba más trabajo conseguir. Bueno, tenemos que ir cerrando la sesión, llevamos una hora y media. Creo que hoy hemos sido también un poco agentes sociales entre nosotros, al menos agentes de acompañamiento, sin colonizar. Quizá podríamos, para cerrar, leer todo el cadáver exquisito como final de sesión. No sé qué te parece, Eva. Sí, adelante. O sea que ha habido como diferentes votaciones, pero sí, adelante. Yo creo que agradecer a Sara, que ha estado ahí en la parte tecnológica, que se lo ha currado un montón y que lo lea ella, ¿no? Si os parece, ¿por qué no leemos unos cuantos cada uno? Eva, tendrás que ir bajando la pantalla, ¿vale? Yo he cerrado ya los documentos quedan abiertos hasta que Eva y María decidáis. Los podemos descargar en PDF para que quede y no os olvidéis de descargar el chat con todo lo que ha pasado por fin, que ha sido muy interesante, ¿vale? Entonces yo os diría que casi un poquito improvisado, ¿no? Que es más bonito. Sí. Yo os pediría abrir todos el micrófono, estas cosas que nos gusta, que son muy educativas y muy musa. Y sí que os agradezco el poder empezar el sueño, anhelo de ser una escuela que deja redes dentro entre docentes, compañeros de clase, otras clases, personal no docente, orientación,
y fuera de sus muros, familias, bibliotecas, jardines, museos, asociaciones vecinales y culturales. Esta la voy a leer yo porque la escribí. Acompaña al alumnado, a las familias, al profesorado y se nutra a la vez de otras instituciones. Que no segregue, que una, que sume. En la que cada día sea una aventura no predecible, que enseñe a adaptarse. Que haga creer, valore y potencia nuestra comunidad educativa. Que sea el soporte de la red, en la que los nudos los formen las personas y los enlaces las acciones compartidas. Que concilie. Que haga espacio de confianza de casa a casa. Sea soporte... esta está repetida, ¿no? ¿Sí? Exprese de manera artística lo que sucede dentro y lo proyecte hacia afuera, que lo amplifique permitiendo el debate y el espacio de cambio. Cree comunidad. Que haga escucha activa, que esté atenta a las necesidades del que tiene enfrente. Motivar e incentivar a alumnado y familia. Sea el epicentro de la vida cultural del barrio, como eje vertebrador de aprendizaje y comunidad. Acompañar en la conquista del conocimiento. Creando un ambiente que incita al descubrimiento e independencia de nuestros alumnos. Sea foco de interacción con instituciones que accedan a las personas. Que enseñe a conocerse a través de lo que les rodea, entendiendo al otro como puedo entenderme a mí mismo. Una escuela basada en las necesidades, no en sus datos ni en sus objetivos externos. Capaz de flexibilizar los contenidos, encontrar cómo hibridarlos con lo auténtico. Una escuela que no colonice al alumno, que lo estimule a ser, a crear. Tomar la incertidumbre como un reto, no como un obstáculo. Aquí termina, sí. Ay. Bueno, pues lo tenemos. Muchas gracias, chicas. Creo que ha sido bonito, creo que ha sido alimenticio y además es que tenemos, con estas maravillas que nos ha presentado Sara, tenemos la posibilidad de documentar un montón de cosas, ¿no? Que yo creo que eso también es muy, muy interesante y creo que también es una ventaja de lo virtual. O sea, que estamos descubriendo maneras como de que estas conversaciones se queden un poco más, pues registradas, ¿no? No sé, por mi parte nada más, daros las gracias por estar y por compartir sobre todo y por tener siempre como esas ganas de, no sé, de ir hacia adelante, ¿no? De tomar un poco de la realidad cosas que siempre nos hagan aprender y nos hagan ir hacia adelante, que yo creo que eso es fantástico. Tenemos un montón de chats. Yo no sé, María, si quieres contar tú algo más. No, dar las gracias por tanta generosidad y yo creo que sí. Y gracias a vosotras. Jueves. Sí. Gracias a vosotras sobre todo por ser el elemento unificador, ¿no? Pues muy orgullosas de estar en ese papel y ya sabéis que a nosotras nos alimenta muchísimo todo esto, ¿no? Sobre todo, yo no sé si os ha pasado a vosotras, pero a mí en este encierro, claro, nosotras no hemos tenido tanto contacto con la gente como vosotras, con los alumnos, ¿no? Y las alumnas, pero a mí me ha sacado un poco de la realidad y de repente escucharos como que me ha hecho volver a la realidad y entender un poco la realidad de la que estamos hablando. Pero es muy importante que vosotras como institución, como museo estéis ahí, o sea, es que es básico, es que al final es lo que va a mover el mundo.
Es verdad, el que los chavales vean que eso, que tanto el profesorado como los museos como las instituciones están ahí, que al final pues todos ponemos el granito de arena y para que todo esto salga adelante. Y que no hay virus que pueda con nosotros. Y que no es por hacer spoiler, pero es lo de lo que hablamos el jueves que viene, que son esas aulas expandidas, ¿no? Esos espacios que nos permiten tomar un poco de aire. Claro. Que son las alianzas con todo. Y que ya introduzcamos el tema del jueves hoy. Claro. Esos Pues espacios... que sí, que muchísimas gracias por estar ahí, por ser siempre tan receptivas, educatisen, y que, bueno, que es una maravilla poder contar con vosotras y que siempre estéis ahí, bueno, pues deseando crear precisamente esa comunidad y esa escuela expandida de la que el jueves hablaremos, ¿no? Y que, bueno, pues todos estos intercambios y crear este tejido y esta red, yo creo que es verdaderamente maravilloso y bueno, que es lo que se necesita en este momento, bueno, que siempre se necesita, ¿no? O sea que infinitas gracias a todas y a todos y, bueno, y especialmente al museo por estar ahí, a vosotras, vamos, de educación. Gracias. Gracias. Pues gracias, chicas. Nos vemos entonces el jueves, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo, ha sido genial. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, chicas. Chao, gracias. Chao. Ahora para salir. María. Estoy salvando las cosas. Deja de grabar, si quieres. Ya hace mucho que deja de... Vamos, No. A mí me parece como que estás grabando, ¿eh? No, yo no, ¿eh? Yo lo tengo parado. Me parece como que estás grabando. No, ya he terminado, no pasa nada, ya he terminado. Estoy guardando... Estoy con Eva todavía, pero vamos a ya sí. Adelante. Sí, estoy aquí. Es que lo estoy intentando guardar, María. No, pero hasta que no apagas, luego te lo manda directamente. ¿Quieres guardar esto? Y te lo guarda. ¿En el sueño un anhelo? O sea, esto último. O sea, esto último como un PDF. No lo sé, es que no sé cómo se guarda, por eso. No, yo tampoco eso. Qué amor. Os vais a bajar a la piscina. Vale, bajaros. Vale. La puerta. Vale. Ven. ¡Dios! ¿Eh? Creo que lo he eliminado. No, pero eso también Sara lo puede recuperar.
¿O solamente tú? Ay, Dios. Vamos a ver. No, ¿por qué lo has dejado de compartir? Ahora lo vuelvo a compartir, no te preocupes. Compártelo y grabas otra vez y luego si quieres incluso lo podemos editar en una cosa un poco más. Es que no está, si es que no está ya. Me cago en la leche. A ver, como lo hemos ido leyendo, si quieres se edita en otro formato y ya estás, tenemos las frases. Joder, tía, pero es que ya teníamos el trabajo hecho. Qué tontería. A ver, nada, lo he cerrado ya. A ver si... Mierda. Bueno, buscamos soluciones. No te preocupes por eso. Espera, a ver. El slide este, a ver si me deja volver a pillarlo. Ay. Sport clone. Ay, tía. Ay, 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 lo tengo. Un Excel me lo abre. Buah. Nada. Joder, tía. ¿Sara no lo podrías recuperar? Que no, que no. Que es una... La cuenta de Educatizen. No, no, que no es una cuenta. Esto es online. Bueno, pues escribe el cadáver exquisito en otro archivo. Sí, ya está. Bueno, lo tenemos grabado. ¿Lo tenemos grabado? Ya está. Bueno, vamos a meternos en la REU y ya está. Porque querrá Rufino que le demos el parte. Sí. Bueno, pásame el vídeo y si quieres intento editarlo. Con los El vídeo se quedará en la cuenta de Zoom. No. A mí ayer me lo mandaba a mi ordenador, ¿eh? Sí, vale, vale. Pues ahora cuando cerremos. A ver, yo edito básico, pero bueno, a ver si puedo hacer algo. O le preguntamos a Rufino. Le pregunto a Rufino a ver qué prefiere. Venga, ahora nos vemos en la REU. Venga, en la otra reunión. Lo que sí que he hecho ya es guardar el chat, ¿vale? Eso sí que lo... Vale. O sea, eso sí que lo guardé y lo tengo en el ordenador. O sea, eso sí que me he asegurado que está en el ordenador.